Bueno, ustedes recuerdan que ayer mantuvimos aquí en este estudio de Arriba Gente una charla con Cecilia Baroni, un representante de la sociedad civil, sobre el proyecto de ley de salud mental que se tratará en la Cámara de Diputados en próximas sesiones. Las organizaciones civiles, entre otras, obviamente han impulsado esta normativa. Se ha trabajado en realidad desde distintos lugares, desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo y también con la sociedad civil y las sociedades científicas, por cierto, los médicos, los psiquiatras, los psicólogos y algunos representantes, en este caso de la sociedad civil, están pidiendo cambios a esta normativa. De hecho, han hecho planteos, algunos han sido recogidos, otros no. Obviamente, cada uno ha hecho aportes y ha surgido este proyecto de ley. Para conocer justamente los argumentos que ha tenido el Parlamento, el poder político, es que recibimos hoy al diputado Frente Amplista Luis Galo, que nos acompaña esta mañana. Gracias por atendernos. No, gracias. Uno de los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara que aprobó el texto el martes pasado. A ver, después... El debate sobre la ley de salud mental o sobre las políticas de salud mental en el país son largas. Tiene mucho tiempo el debate, ¿no? En realidad, el modelo es el que ha estado en discusión. A propósito de esto, ¿qué proyecto es? ¿Cómo calificaría el proyecto que surge? Excelente. Yo creo que este es un trabajo de los que se debía hacer en política cuando queremos hablar de política por lo alto. Este es un proyecto que empieza a trabajar el Poder Ejecutivo con el conjunto de las organizaciones sociales, civiles, científicas, como bien dijiste, y llegó un resumen, el Poder Ejecutivo, que envía al Parlamento. Ese primer proyecto, que resumía, de alguna manera, la mirada, el cambio de paradigma en lo que es la salud mental, ingresa al Senado. Obviamente, cuando ingresa al Senado, hay discusiones parlamentarias de todos los partidos y sale aprobado un proyecto de ley. Por eso la importancia de las dos cámaras. Cuando viene, hace 3 o 4 meses, cuando ingresa a la Cámara de Diputados a la Comisión de Salud, vimos que podía ser mejorado. Y en ese sentido trabajamos intensamente con todas las organizaciones sociales, familiares de pacientes, sociedades científicas, la Asociación de Psiquiatras del Uruguay, del Interior, psicología, asistentes sociales, en fin. Y pensábamos que podíamos, que nos daba plazo como para introducir algunos cambios. Y en ese sentido, lo que nos abocamos es articular esos cambios y yo creo que va a salir un muy buen proyecto que además lo tuvimos que acordar con el Senado, porque este proyecto ahora vuelve al Senado para que lo apruebe o rechace. Para que lo apruebe o rechace. ¿Y qué cambios son los que se han procesado? Bueno, básicamente uno de los conceptos fundamentales es el lenguaje que usaba el proyecto que vino del Senado. Hablaba de trastornos mentales. El trastorno mental es una parte de la problemática. No todo paciente, usuario de los servicios de salud, tiene trastorno mental. Por ejemplo, para que la ciudadanía entienda, un paciente, una persona puede sufrir la muerte de un familiar directo, puede separarse de su pareja y puede tener un momento de angustia que requiera de los servicios de salud mental y por eso no lo vamos a catalogar de que es un trastornado mental. Es una patología que rápidamente con tratamiento se revierte. Con contención y tratamientos hay una reversión. Y nunca más le pasa eso. Entonces, el proyecto de ley que vino del Senado focalizaba todas las políticas de salud mental en los trastornos mentales. Entonces, darle una apertura, ser mucho más inclusivo, hablar de usuarios de servicios de salud, nos parecía que era atendible. Y así lo tomamos en varios artículos, de los 50 y pico artículos, cambiamos la palabra trastorno mental por usuarios de los servicios de salud. Ese fue, creo que, el lenguaje que lo hicimos mucho más inclusivo, mucho más de derechos humanos, que básicamente explicar el tema con respecto a los trastornos mentales. El otro gran debate que tuvimos, el Frente Amplio ya lo hizo en el periodo pasado, es la internación compulsiva. Y en ese sentido, un tema complicado, ¿no? Un tema complicado. Yo estoy convencido que el Poder Ejecutivo, cuando envía este proyecto y plantea en el artículo 30 la internación involuntaria, no está pensando en la internación compulsiva. Pero cuando uno lo leía con detenimiento podía pensar que podía tratarse de eso.
Para que no quedara ninguna duda, cambiamos la redacción del artículo 30 de la internación involuntaria y lo especificamos específicamente, no como venía el proyecto cuando había daño, entonces había que cuantificar el daño, no sabíamos el daño, cómo se cuantifica, cuando hay un daño grave. Entonces pusimos cuando hay riesgo de muerte, cuando la persona está haciendo un intento de autoeliminación, entonces ahí no hay más remedio que intervenir, para la persona o para un tercero. Entonces, en ese sentido, también despejamos la duda que podía haber con respecto a la internación involuntaria. Y el tercer aspecto, que yo creo que es muy importante, es un cronograma de cierres de las colonias asilares, por ejemplo, que están la colonia Santín Carlos Rossi y la colonia Echepare. Sí. ¿El Vilar de Bo también? ¿O no? El Vilar de Bo es un centro de agudos, que obviamente también hay pacientes crónicos, pero la idea es pasar en un periodo de tiempo que nos permita y que nos garantice que llegamos al 2025 con el cierre de las colonias asilares. Ese es, en definitiva, porque el proyecto del Senado no traía fecha, o sea, dejaba librado al Poder Ejecutivo. Nosotros entendimos que poner una fecha posible, porque estas organizaciones sociales querían el cierre en el 2020. Y hay cerca de 1.000 pacientes entre las colonias. ¿Qué va a pasar con eso? Entre 900 y 1.000 pacientes. Entonces, hay algunas organizaciones sociales que pedían el cierre para el año 2020. Entonces uno tiene que pensar en un cronograma de trabajo para ir hacia el cierre. 2 años y medio o 3 años, que es lo que falta para el 2020, no nos parece que sea el tiempo necesario como para cerrar. Me parece que tenemos que ir armando estructuras, como dice la ley, residencias de medio camino, internaciones diurnas, nocturnas, y además saber que de esos 900 pacientes hay muchos que son abandonados por sus familias. Y están ahí no tanto por un trastorno mental que pudieran tener severo, que pueden ser corregidos si uno lo inserta en un equipo interdisciplinario, con un trabajo continuo, sino por temas fundamentalmente sociales. Entonces, básicamente, esos son los 3 cambios que nosotros impulsamos, con un acuerdo de todos los partidos políticos, que eso es muy bueno destacarlo. Acá hubo un compromiso en la comisión, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, de aprobar este proyecto con las modificaciones que solicitamos, y también en el Senado, cuando vaya, seguramente esto va a ratificarse. Galo, como decíamos, nosotros ayer recibíamos acá a Cecilia Baroni, que es una representante de una de las organizaciones civiles que trabaja en la materia. Sí. De hecho, están impulsando una campaña con algún spot que ayer mostrábamos y presentábamos sobre la situación del cuidado, de la no vulneración de los derechos humanos, entre otras cosas. Hasta Mirta Guianse participa en la campaña. Está todo contemplado en este proyecto. Claro, y en realidad ellos hablaban de que, si bien participaron, fueron escuchados, hicieron sus planteos y algunos de ellos fueron recogidos, otros no. Y de hecho se movilizaron esta semana en las puertas del Palacio Legislativo reclamando. ¿Cómo se entiende que hayan estado participando, que se le haya dado cabida a sus planteos, pero que todavía no se logre una satisfacción completa a lo que están pidiendo? Es que acá participan muchos actores. Actores, como decíamos, de la comunidad científica, a través de la psicología, de la psiquiatría, asistentes sociales, el conjunto de la sociedad, familiares, y no todos piensan lo mismo. Entonces, nuestra tarea fue articular esos pedidos y de alguna manera terminar con este producto que votamos el otro día. Todos hacían reclamos, todos. Pero también todos decían que mejor aprobar esto que seguir discutiendo sin aprobar nada, porque la última ley tiene 70 años en el Uruguay. Entonces, el objetivo era avanzar. Todos quedaron. También los psiquiatras querían tener en el órgano o en la Comisión Nacional, tenían que tener representantes, sin embargo no lo tuvieron, quedaron también insatisfechos. Caminantes, que es otra organización social de pacientes internados, querían que saliera tal cual estaba en el Senado para no seguir posponiendo el tiempo. Y bueno, en ese sentido, cada uno aportó y buscamos entre todos la manera de articular todo esto. Siempre, en toda negociación, no se logra todo lo que uno quiere. Y en ese sentido, todos los que participamos hubiéramos querido mucho más. Pero esto es el resumen, claro. Este es el resumen. Y creo que es muy buen resumen, y creo que para arrancar tenemos
ya un material formidable, porque si no se aprueba la ley no se puede empezar a articular ni armar el plan nacional como dice la ley, porque ahora el Ministerio tiene que armar el plan nacional de salud mental para ejecutarlo. Claro. Entonces es mejor esto que nada. Esta organización o estas organizaciones, una de las cosas que planteaban o que tenían reparos, eran muchos los que hacían obviamente, pero planteaban particularmente el tema del uso del electroshock que hablaban, y de hecho se lo planteo porque ayer se fue mencionado en esta mesa. Sé que usted no es psiquiatra, viene del área de la medicina, pero no es psiquiatra. Pero la cirugía, no tiene nada que ver con... Ha sido cuestionado el tema del electroshock. Bueno, eso yo creo que ya no tiene discusión, por más que uno sea médico y esté en otra tarea. No se puede discutir la narcosis o el electroshock, porque es una cosa que se usa en todo el mundo. Una cosa es que uno lo mal utilice o lo sobreindique o no lo indique correctamente. Ese es otro tema, pero es una herramienta que tiene el equipo de salud como un fármaco, como un medicamento. O sea, no podemos reivindicar o estar en contra del electroshock, porque está dentro del arsenal terapéutico para determinadas patologías y bien indicado. Seguramente y antiguamente había una sobreindicación del electroshock, pero con esta ley lo que queremos es darle un carácter distinto de integralidad de los equipos de salud, que empiece en el primer nivel de atención y que termine con un equipo interdisciplinario especializado, con la conducción del psiquiatra, psicólogo, asistente social, y que determinen la indicación correctamente y el seguimiento de este paciente. O sea, nosotros no es que estemos ni a favor ni en contra, es una cosa que no se discute en el mundo. Es como uno podría discutir la antibioticoterapia. Si está bien indicada la antibioticoterapia, sirve para curar las infecciones. Ahora, si uno por una gripe pasajera toma antibióticos, seguramente ese antibiótico le hará mal. Esto pasa exactamente lo mismo, pero la indicación formal, si está bien indicada, no se discute más en el mundo. Galo, le quiero hacer una pregunta sobre la situación que se da, que es algo que, por ejemplo, el Hospital Vilar de Bo recibe, y es un problema que muchas veces se le plantea, que tiene que ver con la derivación de los pacientes judiciales, es decir, la derivación de los casos judiciales en el caso de personas inimputables que son judicializadas pero que no tienen la posibilidad de atravesar un proceso penal porque justamente son declarados inimputables. Porque nos contaban, a propósito de la situación que se dio con la jauría de perro en la colonia Chepare y toda esta discusión que comenzó probablemente como punto inicial o que cobró mayor dimensión en los medios a partir de ese momento, nos contaban que muchos de los ingresos que se estaban dando en las colonias psiquiátricas Santín Carlos Rossi y Bernardo de Chepare tenían que ver con derivaciones judiciales y ya no alteraciones o patologías mentales. ¿Qué va a pasar si hay un cierre, por ejemplo, de las colonias psiquiátricas con las derivaciones judiciales? Porque son muchas. Vilar de Bo tiene la denominada Sala 11, pero muchas veces hay un desborde de los propios enfermeros y trabajadores de la salud, lo dicen, ¿no? Sí, yo no le podría contestar porque eso compete mucho más al Poder Ejecutivo, cómo va a implementar esto. De todas maneras, lo que sí no se discute es que las colonias van a un proceso de cierre, por lo tanto, seguir internando pacientes. Uno supone que es dable pensar que no van a seguir internando Eso no pacientes. quiere decir que haya institutos especiales o salas especiales en determinados lugares, podrán ser las colonias, podrá ser Vilar de Bo, específicamente para internaciones judiciales de pacientes psiquiátricos que, bueno, tengan de alguna manera que estar internados por orden judicial. De todas maneras, las internaciones, la internación por parte del equipo de salud mental, cuando determina una internación, no del juez, sino del equipo, es la última herramienta. Antes de internar un paciente, aunque sea en forma voluntaria, hay que pasar por distintas etapas y es la última herramienta que tiene el equipo de salud, la internación. Cuando es en casos judiciales, bueno, será el Vilar de Bo quien continúe brindando este servicio o las áreas que el Estado disponga para esto. De todas maneras, hay que tenerlo en cuenta cuando uno arma el Plan Nacional de Salud Mental, debe estar, obviamente, los pacientes privados de libertad, los presos, en este caso que tengan trastornos mentales, en algún área específica del Estado, ¿no? Hoy no les sabría decir, seguramente continúe Vilar de Bo,
o se harán otras salas en algún otro lado, digamos. ¿Qué va a pasar con esos predios? Pues son predios muy importantes, ¿eh? Yo no les sabría decir, porque eso también es competencia del Poder Ejecutivo. Yo siempre digo, si uno estuviera en otro, bueno, los tasaría, vería, son predios muy grandes, extensiones en lugares muy grandes, estratégicos, sí, claro, entre Santa Lucía y San José, más cerca de Canelones que de la ciudad de San José. Bueno, uno pediría precios, pediría costos. ¿Y el cierre tiene pensado también los funcionarios? ¿Qué va a pasar? Y bueno, porque siempre los funcionarios... Ese puede ser un nudo importante, ¿no? Siempre los funcionarios tienden a defender sus fuentes laborales. Acá no estamos hablando de que vaya a haber pérdida de fuentes laborales, habrá redistribución, y como el encare del tema de salud mental cambia sustancialmente, ya no pasa más por la institucionalización de los pacientes, sino por la inserción en la sociedad con equipos interdisciplinarios, seguramente esos trabajadores se verán redistribuidos en las salas, en las residencias de medio camino, en fin. Usted es cirujano, obviamente, pero sí. El otro día, hablando con el doctor Horacio Porciúncula en una recorrida que hacíamos por el Vilar de Bo, hablaba de que la emergencia del Vilar de Bo atiende 20.000 situaciones de pacientes por año. Sí, ¿Ha incrementado el número de asistencia en materia de salud mental? ¿Qué está pasando? Y yo creo que sí, que ha aumentado. La sociedad tiene más dificultades para enfrentar determinadas situaciones. El estrés muchas veces lleva a este estado de situaciones y obviamente se ha incrementado. Yo quiero hacer referencia a una cosa que me parece importante. Hoy la responsabilidad final de los pacientes, sean de ACE o sean mutuales, la tiene siempre el Estado. Porque hoy las instituciones de asistencia médica colectiva tienen hasta 30 días de internación en el año por paciente. Una vez que ese paciente cumple los 30 días, que pueden ser 2 días para revertir una fase aguda de una enfermedad, y llega a los 30 días, esa persona ya no tiene más posibilidades de internación. Con esta ley lo que hacemos es, la persona puede tener la cantidad de días... esa cuota o ese cupo. Esa cuota. Donde ahí vamos a incorporar al sistema privado, porque esa persona hoy termina internada en el Vilar de Bo, claro. Por eso es el número tan elevado. Ahora la institución de asistencia médica colectiva se va a tener que hacer cargo de ese paciente, claro, las veces que sea necesario. Entonces, en ese sentido yo creo que va a haber una disminución de la cantidad de consultas que hoy están habiendo en el Vilar de Bo. Perfecto. Diputado Luis Galo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido un gusto. Vamos cerrando la entrevista por acá con el diputado Luis Galo.